Yo quería empezar con un recuerdo, no voy a pedir porque no creo que sea el sitio oportuno ni un minuto de silencio, pero sí un recuerdo desde el Círculo Mallorquín y desde todos los socios y amigos de los socios del Círculo Mallorquín, pues un recuerdo hacia Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, ahora Cataluña también están afectados. Pero en fin, nuestro cariño y nuestro recuerdo. Y además, yo también diría que nuestro apoyo total y absoluto a Sus Majestades los Reyes por la actuación tan digna que tuvieron ayer en Valencia, por lo menos desde mi punto de vista personal. Dicho esto, comentar un poco a todos los asistentes. Primero de todo, importantísimo porque además a lo mejor los beneficios de la lotería pues los destinaremos a los damnificados por las inundaciones de Valencia. Y que sepáis que abajo, y yo mismo tengo el número de lotería de los décimos de lotería del Círculo Mallorquín, perdonad que os enseñe el número, pero bueno, es una forma de que tengáis una tentación hacia la compra. Seguramente es fácil que este año pues, los beneficios de la venta, hay 2 euros por décimo, pues que pueda ir destinado, si así lo aprueba la Junta Directiva, ¿no? a los damnificados de Valencia. Luego, comentar que actividades del Círculo Mallorquín, inmediatamente pues tenemos el domingo que viene el 8º ya torneo de golf, en el golf de Son Termes, ¿no? Se tuvo que suspender hace 8 días, también por el mal tiempo, y al final pues este domingo, si el tiempo lo permite, pues haremos el torneo, y hay más de 90 personas apuntadas. El día 13 de noviembre, para todos los socios del Círculo Mallorquín y amigos de los socios, pues tendremos la tradicional cena de Navidad, viernes día 13 de diciembre. Espero que para los que se quieran apuntar, que se vayan a apuntar. Y luego comentar que conferencias próximas estamos pendientes de confirmar, a ver si puede ser para este mes, de Alex Vidal Cuadras, que hemos contactado con él, está interesado en venir, ¿no? Pero estamos intentando ver agenda y además también ver dónde se hace, pero por aquí no vamos a caber. Pero todavía no hay fecha determinada, pero en principio sería noviembre, principios de diciembre. Luego una conferencia muy interesante que yo sinceramente digo, tenemos apalabrada una fecha, pero la fecha es en mayo, y de aquí a mayo pueden pasar muchas cosas. Tenía que venir en junio, pero por el calor y esto pues ya lo pospusimos, que es Marcelo Gullo. Marcelo Gullo, estamos en contacto también con él, yo estoy en contacto personalmente, ¿no? Para que es muy difícil de agendar una fecha, porque está por todo el mundo dando conferencias y demás, pero hace poco ya me confirmó que el segundo lunes de mayo vendría. Y para el día 13 de enero próximo, también está confirmado el general Félix Sanz Roldán, que fue director de CNI. Está también confirmada la conferencia. Y bueno, ya pasando al acto de hoy, pues bueno, comentar que yo creo que es un lujo la mesa que tenemos aquí. Yo creo que no hace falta presentarlos. Juan Negreira se va a cargo de la presentación de ellos y de él mismo. Pero bueno, yo creo que en materia de la historia militar española, historia militar balear y de la División Azul,
no hay mayores autoridades en toda España que ellos tres. Yo tengo aquí sus currículums, son inmensos, y sobre todo la cantidad de libros. Si sumamos los libros que han editado, que han publicado los tres, pues son innumerables, totalmente innumerables. Paco Torres es ya conocido de aquí del Círculo Mallorquín, aunque no pudo venir personalmente, pero sí intervino, ¿no? Y además, pues personalmente se lo tengo que agradecer, sobre todo en nombre de mi mujer, ¿no? Porque fue uno de los autores del libro con Juan de Vega sobre ¿cómo se llama? El comandante alemán, casi no tuve. Os pediría por favor, para evitar los altavoces, que pusieseis los móviles en avión, porque si no siempre hay cortocircuito en el sonido. Buenas tardes. Me van a permitir que yo lea texto. Es algo que no suelo hacer nunca, pero comprendo que en esta ocasión, para ahorrar tiempo y no quitárselo a los conferenciantes, seré más rápido si se lo voy leyendo. Tranquilo, que son apenas 2 páginas. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, en nombre de los conferenciantes y el mío propio, agradecemos al Círculo Mallorquín por su amabilidad y por su valentía el que hoy podamos estar aquí. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, sobre todo en un día tan caluroso, tan anormalmente caluroso como estamos padeciendo. El 2 de abril de este año se conmemoró el 70 aniversario de la llegada del Semiramis, del buque Semiramis, al puerto de Barcelona, con los repatriados de la División Azul, como saben muy bien ustedes. El libro que hoy presentamos es este de aquí, La División Azul en el Gulag, Semiramis, 70 años de la última victoria contra el comunismo, que es un compendio de trabajos que hemos hecho entre los tres. Y además tengo el orgullo de decir que es la primera vez, espero que no la última, que los tres elaboramos un trabajo en común. Esta presentación en principio debía ser solo para este libro, pero por motivos que no vienen al caso, otra presentación que teníamos esta misma semana se ha tenido que cancelar y nos ha obligado a juntar las 2 presentaciones. Por eso hoy también presentamos este otro libro, Voces de la División Azul, de Carlos Caballero Jurado, de quien hoy, por cierto, es autor. ¿Quiénes son estos 2 caballeros? Bueno, pues como son muy amigos míos y para que no haya susceptibilidades, los voy a presentar por orden alfabético. En primer lugar, don Carlos Caballero Jurado, natural de Calzada de Calatrava, Ciudad Real, pero residente en Alicante, donde ha desarrollado toda su vida laboral como profesor de instituto, actualmente felizmente jubilado. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre otros aspectos de la Segunda Guerra Mundial, en especial relacionados con el Frente del Este. Desde hace ya unos años ha dado sobre todo en el tema de la División Azul. Aquí pueden ver, estos son los tochos más grandes que ha publicado por tamaño, y estos son los que de un tamaño normal. Evidentemente no están todos sus libros, porque sería otra conferencia. Pero puedo decir que como autor ha editado 19 libros sobre esta unidad, sobre la División Azul, que combatió en Rusia, a los que se suman 16 ensayos publicados en distintos formatos, actas de congresos, obras colectivas, etc., y más de 40 artículos. Textos suyos sobre la División Azul han sido traducidos al inglés, alemán, italiano y polaco. Actualmente es un colaborador activo en plataformas de youtubers dedicado a la historia militar. Les recomiendo sobre todo 2, Bellumartis, que son muy fáciles de encontrar en YouTube, y Eurasia 1945, donde les puedo asegurar que hay una larga lista de interesantes y documentadas conferencias. Pasando a don Francisco Torres. Francisco Torres García nació en Murcia, y a él quizá algunos de ustedes le recuerden porque cuando presentamos aquí el libro del comandante alemán, él fue el que nos dio su charla por, no sé si se llama streaming, por vídeo, pues en fin, como se llama.
Historiador, catedrático de enseñanza secundaria, licenciado en letras, especialidad de historia moderna y contemporánea. A ello suma su faceta como conferenciante y articulista. Ha participado en diversos programas radiofónicos como historiador y analista político. Especializado en la historia española del siglo XX, desde la Segunda República a la actualidad, ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y de divulgación, Aportes, Historia y Vida, Historia 16, etc. Este es el libro que presentamos aquí en el círculo sobre el comandante alemán. Y como pueden ver, no solamente entiende historia moderna, también es un friki de la Guerra de las Galaxias, como yo mismo, y publicó este libro, Enseñarte podría, sobre un análisis sobre la serie de la Guerra de las Galaxias. Una de sus líneas de investigación ha sido la campaña española en la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, destacando entre otros soldados de hierro, aquí lo tienen, y cautivos en Rusia, ambos en la editorial Actas. Colabora asiduo también en prensa digital como El Español y Desde mi Campanario. También colabora con asiduidad en plataformas de YouTube como por ejemplo SND Editor. Y solo recordarles que abajo tendrán ustedes a su disposición estos dos ejemplares a la venta, tanto el de la División Azul en el Gulag como el de Voces de la División Azul, que ahora les explicarán mucho mejor y con más detalle en qué consisten ambos libros. Y nada más, ya les dejo con la conferencia y la presentación, y muchas gracias por su presencia. Bueno, como me toca empezar a mí, la verdad es que ha sido un poco accidentado por las circunstancias externas y al final hemos tenido que comprimir lo que pensábamos decir hoy mañana, hoy y de forma rápida. Y lo que nosotros queríamos transmitir, o lo que también transmiten los dos libros que están aquí y que presentamos de alguna manera, es que hay como dos elementos que son la historia y el testimonio, que son elementos fundamentales en este caso porque a lo largo de los años de investigación nosotros hemos tenido la oportunidad no solo de investigar sobre la documentación, sino conocer a muchos de los protagonistas, eso que llamamos los testimonios, es decir, hechos y protagonistas afloran en todos y cada uno de nuestros trabajos. Es curioso porque hay una corriente, o llamémosla así, historiográfica, vamos a llamarla contradivisionaria, que de vez en cuando dice eso de, bueno, como ustedes ya han contado mucho las batallitas, hay que investigar el componente humano de la División Azul porque vamos a describir la parte que ustedes no quieren contar. Bueno, pero es que nosotros nos pusimos a contar el componente humano antes que ellos hicieran esas cosas, y lo que pasa es que los resultados de nuestra investigación, siempre basada en la documentación, con referencias a ella y dónde se puede encontrar, etcétera, demuestra precisamente lo contrario de lo que estas personas sostienen, que normalmente lo hacen en base a 2 o 3 testimonios mal interpretados y simplemente a la facultad que tienen de escribir en un papel sin mayor sustento de carga de probatoria y luego alguien lo amplifica. Pero en realidad son una especie de historia ficción que se intenta tejer con respecto a la división. Dentro de esa parte de historia y testimonio, a mí me ha tocado hoy la historia ya en los testimonios, porque el libro de Voces de la División Azul, como su nombre indica, es eso, es un estudio de los testimonios de los divisionarios, luego Carlos hablará sobre ello, y de alguna manera también aparece en este otro trabajo, el referido al Gulag, porque tiene una parte que está basada en los testimonios que dejaron esos prisioneros de Rusia, junto con otro tipo de documentación que yo conocía, había utilizado en el libro que ha aparecido antes ahí, pero que no había incluido. Tiene 1000 páginas, ya no me dejaban poner nada. Y hay partes interesantes, yo voy a destacar solo una, no voy a contar el libro. Que por ejemplo hemos incluido en esta ocasión la declaración, todos los prisioneros cuando vuelven de Rusia tienen que hacer una declaración oficial
del entonces sargento Salamanca, que son documentos vivos de ese momento que él me confió a mí, me dijo, bueno, cuando no esté la publica, y aquí está publicada por primera vez. Hemos recuperado testimonios de escritores importantes como fueron en tiempos Mercedes Formica o José Luis Castillo Puche sobre esa vuelta de Rusia, la documentación reservada de la Cuarta Capitanía de Cataluña, que es la que recibe a los voluntarios, y luego un esfuerzo de conceptualización, de poner al día lo que allí sucedió, interpretándolo correctamente dentro de lo que es una historia general. Lo que voy a hacer de alguna manera es tratar de sintetizar o de conceptualizar un poco lo que fue la División Azul e intentarles a que hagan lo que no hacen precisamente muchos de estos autores, que es esquivar el presentismo, es decir, dedicarse a juzgar el pasado con la mentalidad del presente es un error manifiesto y una forma de manipulación. Y a veces hay que rastrear un poco en quién escribe, porque lo que está escribiendo es su posición, de sus valores propios con respecto a lo que quiere proyectar. Y esto se ve muy bien en el caso de la División Azul cuando cuentan, no, se fueron por dinero y estas cosas que cuentan, hambre y todas estas cosas. Bueno, es porque el señor que escribe cree que el valor fundamental es el dinero y por eso él no se iría si no fuera por dinero. Probablemente cuando se dedica a la investigación histórica lo hace también por dinero y no por otras cosas. Bueno, hay que, dentro de esa conceptualización, hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales para entender el significado de la División Azul. La primera es que fue una unidad militar. Esto parece que ahora a la propia milicia no le sienta bien. Y lo segundo es que fue un elemento de la política exterior española de un momento determinado. Quiere decir que tanto por la vía de lo militar, de la campaña militar, como por la vía de la política exterior, estos hombres que fueron a Rusia lo fueron al servicio de su país y de la política de ese momento. No vale ahora decir que es que no me gustaba la política de entonces, sino que ellos lo hicieron al servicio de esas dos cuestiones. Eso también te lleva a plantearte, a analizarlo, que bueno, ellos tenían unos objetivos, es decir, una misión. Cuando se manda una unidad militar es porque tiene una misión que cumplir. Y habría que precisar un poco esta cuestión de la misión. Es evidente que había un objetivo general, que es el que todo el mundo conoce, es decir, derrotar al comunismo. Bueno, ir a luchar contra el comunismo, porque lo de derrotarlo, una división pequeña, no sabemos si lo iba a conseguir, pero su intención era ese. El objetivo de la misión con la que son mandados a Rusia es derrotar al comunismo en Rusia. En segundo lugar, es una cuestión secundaria pero interesante, que a veces no se ha señalado, muy condicionada por la coyuntura en que esto sucede, que era demostrar la capacidad combativa del ejército español, en un momento complicado como luego expondré. Y luego, el tercer elemento es que fue una pieza fundamental dentro del complicado tablero de ajedrez que suponía la Segunda Guerra Mundial en esos momentos con respecto a la posición de España. Por lo tanto, eso es un elemento que hay que tener. Hay también que tener en cuenta que uno podrá decir, bueno, pero también había una serie de objetivos políticos. Cierto, esta es la parte más coyuntural, es decir, pero estos objetivos políticos, que tienen razón con el momento y la coyuntura, en realidad solo afectaban a un pequeño grupo de todos aquellos divisionarios. Tenía una mentalidad importante, es decir, ellos iban como una parte de la política de los diversos grupos políticos del régimen de Franco, con naturalmente la esperanza de cambiar la política o influir en la política en esos momentos. Ellos en ese momento, en 1941, estaban, digamos, en la cúspide del poder dentro de los grupos políticos que hay dentro del régimen de Franco. Pero claro, lo que sucede después es que el resultado de la Segunda Guerra Mundial condiciona la realidad de la evolución política y la misma posición política de estos que habían ido a luchar a Rusia. ¿Cuáles serían esa cuestión? Bueno, hay que tener en cuenta que en ese momento, cuando ellos marchan a Rusia, hay una fractura dentro de lo que es el sector falangista, además de su influencia y enfrentamiento con el ejército, y dentro de esa pelea interna que hay entre unos y otros, de alguna manera la División Azul podía ser un revulsivo o un momento de conseguir un mayor peso en la cuestión política. Y luego lo segundo es que también era
En España había intervencionistas que estaban en la política, había intervencionistas que estaban en el ejército, había intervencionistas que estaban en los periódicos, había intervencionistas intelectuales, aunque después, y podemos hacer una larga lista de los que después decían no, pero habría que, yo le recomendaría a alguien que revisara las portadas del diario Arriba y quienes firmaban los editoriales entre 1940 y julio de 1941, y algunos se podría llevar muchas sorpresas. Pero lo que es cierto es que ese intervencionismo que condiciona también en parte la División Azul se va diluyendo con el paso de la evolución de la propia campaña militar, incluso con la propia posición que el gobierno o sectores intervencionistas dentro del gobierno tenían en 1941, ya no era la misma en el 42. Luego hay otra cosa importante que a veces no se subraya. El régimen español en ese momento era un régimen que avanzaba hacia una estructura totalitaria, cuyo cerebro era Ramón Serrano Suñer, y que en realidad dentro de todo ello dependía al final de la última pieza, porque todavía no se ha desarrollado ningún aparato institucional aparte, de la decisión de Franco. A mí me parece trascendental en muchos aspectos de lo que será el inicio de la División Azul. Hay que tener en cuenta que, contra lo que se ha dicho, Serrano Suñer nunca contó la historia completa, siempre la contó fragmentariamente. Él, el 22, ya se ha hecho la oferta a la embajada alemana, él se entrevista con Franco, y ahí los dos deciden el primer proyecto, que era enviar una unidad de voluntarios falangistas, y cursan las órdenes que salen ese mismo día o al día siguiente para el inicio de la recluta estrictamente falangista al general Moscardo, que es el jefe de la milicia en ese momento. Es incomprensible que eso se hiciera sin el apoyo, sin el acuerdo, etcétera, etcétera. Al día siguiente se hace la manifestación y se produce el desbordamiento popular. Yo creo que el desbordamiento popular, que Carlos ha explicado muy bien en un librito, no estaba previsto, no estaba en el guión. Es decir, que se produjera ese desbordamiento popular clamando por ir a luchar contra el comunismo, recuperando el espíritu de la guerra civil y uniendo o unificando de alguna manera ambientalmente a los diversos sectores del régimen de Franco, porque eso no era una cosa monolítica como a veces se pinta, sino que había sus divergencias dentro de ellos, pero ese sentimiento de volver al elemento de la guerra civil, a la posición del anticomunismo, que es una ideología, el anticomunismo en los años 30 es una ideología en sí misma, igual que lo era el antifascismo. Lo que pasa es que el otro ha tenido mejor propaganda que este segundo. En segundo lugar, hay una cosa curiosa, ¿verdad? Cuando eso se decide, bueno, Franco varía, hay enfrentamientos que todo el mundo conoce, pero al final la decisión siempre es de Franco, y Franco es el que decide hacer lo que él sabe hacer. Es decir, mandar una unidad de voluntarios, sí, pero con mando preparado. Y es curioso porque yo no había reparado hasta hace poco por otra investigación. Cuando empiezo a repasar, bueno, en realidad yo tengo los listados de los generales que barajaba el Ministerio del Ejército, que no son los que normalmente se han dicho, y por qué sale el general Muñoz Grande. Sí, es una decisión de Franco, no es de otro. ¿Por qué? Porque va a mandar una unidad que hay que conformar. Él viene de la experiencia de la Legión, que le marcó mucho. Él siempre confió en la unidad voluntaria bajo mando militar, con unos oficiales cualificados o de un espíritu militar elevado, etcétera. Esto lo dice muy bien en casi todos sus escritos de África, y el ejemplo más evidente es la Legión. Por lo tanto, ese modelo es el que traslada, y la decisión de quiénes son los coroneles que van al mando de los regimientos, todos esos coroneles estuvieron, creo recordar que todos, a las órdenes de Franco en la Legión. Por lo tanto, no han salido de ningún salón, sino que salen de ahí. Y luego hay un segundo elemento, es decir, está en la experiencia de la propia guerra civil. ¿De dónde salen estas unidades? Bueno, es que ya tenían un antecedente, que eran las banderas de milicias falangistas, o de requeté. Esas banderas de milicias tenían una oficialidad entregada, valiente, que eran los alféreces provisionales. La inmensa mayoría de los oficiales, cuando uno se dedica a repasar la biografía, se encuentran con que provienen de los alféreces provisionales. Con lo cual, son unos oficiales que, además del el arrojo, la experiencia, etcétera, etcétera, tienen un alto componente ideológico. No son un señor cualquiera. Cuando alguien trata de convencernos de que esos oficiales iban por la carrera, mire usted, esos oficiales, la mayoría no
pertenecían al ejército, sino que se habían formado durante la guerra, hicieron los cursos de transformación, siguieron después de la guerra los cursos de transformación y cuando estaban en ciudad decidieron irse a Rusia a combatir. Y lo tuvieron que hacer por turno. Algún historiador ha escrito, es que entonces les mandaban la carta diciendo mañana o cuando sea te toca irse a Rusia. Bueno, claro, porque en el ejército se hace así, uno se presenta voluntario y cuando le toca, pues le mandan la carta diciendo ya te puedes incorporar. Pero todos estos oficiales curiosos tienen ese componente. Yo creo que eso fue algo. Y luego que además eso le permitió algo fundamental, que es crear un cuerpo, una unidad de cuerpo. Y eso es algo que atributo de Muñoz Grandes, pero que viene de su formación desde la guerra de la guerra. En tercer lugar, que fue una unidad, y esto a veces se olvida, no orgánica, pero sí del ejército español. Cuando se produce el traslado del proyecto inicial, en 2 días, de una unidad de voluntarios falangistas, incluso se conservan en algunos expedientes los primeros boletines no de enganche, sino papelitos, porque eran papelitos como Legión Azul, etc. Bueno, cuando se decide eso, se pasa al Estado Mayor, se pasa como una unidad del ejército español, y así es como queda. Y además de eso hay unos decretos reservados de Franco, por el cual, y esto es importante, por ejemplo, para este libro del Jurá y las condecoraciones de estas cosas, en las cuales se le considera a todos los que van combatiendo desde el momento que salgan de España hasta que regresen, incluyendo todo lo relativo a recompensas, ascensos, méritos de guerra, etcétera, etcétera. Bien, el otro elemento curioso es que la División Azul era más que una división. Esto Carlos lo domina muy bien, mejor que yo. Es una gran unidad. El concepto de gran unidad más allá de una división, es decir, los efectivos de la División Azul, unos 18, 19.000 hombres, que son los que van a Rusia, es el doble de las divisiones que había en la Guerra Civil. Si me apuran, en algunos casos hasta el triple, es decir, casi un cuerpo de ejército. Y además se la dota de todo tipo de elementos que inicialmente una división no tenía por qué tener. Incluso se plantea enviar una escuadrilla, luego la escuadrilla va a ir por otro lado, estará en otro frente, pero quiero decir que eso se plantea como una gran unidad, no se plantea simplemente como una división. Por lo tanto, en ese elemento yo creo que está la otra cuestión, que era demostrar la capacidad de combate del ejército español. Hay que tener en cuenta que bueno, sorprende la capacidad logística, sobre todo cuando uno ve lo que ha sucedido en estas dramáticas circunstancias que tenemos, ¿verdad? Porque se convoca la recluta del 26-27 al 1, el 1 de julio se están cerrando los boletines de los que han aceptado, de la larga lista de los que se presentaron, había que seleccionar. Bueno, pues entre el 1 y el 2, y el 2 están saliendo, el 3 están concentrándose, 10 días después están saliendo hacia Alemania. Es decir, y muy poco después, 19.000 hombres, trasladar 19.000 hombres en aquella época no era tarea sencilla. Es decir, y prácticamente solamente en un mes de instrucción están saliendo para la línea de combate. Otra cosa es que tardaba más, porque como todos saben, fueron andando, y Muñoz Grande aprovechó eso para darle mayor sentido de unidad, para hacer una división físicamente muy preparada, y en tercer lugar porque se dedicaron a hacer ejercicios tácticos cuando paraban a lo largo del camino hacia el frente. Y esto, ¿por qué lo decía? Porque quienes en ese momento, España es un país que se ha negado a Hitler desde octubre de 1940, han sido, creo que son 6 veces las que le dicen tienes que estar en la guerra, y el otro dice pues no voy a entrar. Por lo tanto no estábamos en las mejores condiciones. España era un objetivo estratégico por cualquiera de los dos bandos, en cualquier momento. Por lo tanto, demostrar eso que normalmente se dice, que el ejército español no tenía condiciones. Bueno, mire, a lo mejor en el año 41 el ejército español ciertamente ya no estaba en capacidad técnica a lo que había avanzado las fuerzas, pero en 1939 no era exactamente así, ni en principios de 1940. El ejército español, el ejército salido de la guerra, contaba con un material bélico. Lo que habían hecho es coger los tanques rusos, que eran muy buenos, y quitar. Y teníamos una amplia colección de aparatos aéreos, de diversos tipos, rusos, españoles, etcétera. O sea, su capacidad, en fin, y tenía una masa de maniobra importante, independientemente de que seguía manteniendo un número elevado de soldados, cuarto millón, pero aparte de eso es que tenía una masa de maniobra que había salido de la guerra civil, y tenía un Estado Mayor que había salido de la guerra civil y que había ganado la guerra. Por lo tanto, no eran los cualquiera. Y lo cierto es que, por ejemplo, en
en esos periodos el Estado Mayor británico considera que si España ataca a Portugal no hay posibilidad de defenderla, que no tienen posibilidad de mantener Gibraltar y baraja establecerse en Madeira o en las Azores. Es que cuando estas cosas se cuentan después, se cambian desde el sentido, pero no, en esos momentos, independientemente de la cuestión, y durante mucho tiempo, hombre, en el año 42, cuando se va a producir el desembarco en el norte de África, Eisenhower tiene un problema serio en su retaguardia, que es el caso de que España decidiera atacar o intervenir. Es decir, no tenía muy claro cómo, con todas las baterías de costa apuntando hacia toda la masa aquí que estaba concentrada en Gibraltar, pues aquello podía acabar como el Rosario de la Aurora. O sea, y la capacidad combativa de las tropas que había en África, las cuales luego serán pretendidas por Patton y Valle de Visita y todas estas cosas, son importantes. Por lo tanto, yo creo que ese sentido, de esa capacidad de movilización fue importante. Y luego la propia campaña de la División Azul. La propia campaña militar demostró el alto grado de capacidad de combate que tuviera. Hay que recordar que, bueno, estos soldados, ¿verdad?, tuvieron, antes que pasemos al testimonio, que fueron unos 45.000 hombres, tuvieron 8 laureadas, 54 medallas individuales, militares individuales, 2 medallas militares colectivas y 5.104 caídos en combate. En total, incluyendo los que murieron en los campos de concentración. Bueno, pero en realidad, estas medallas, que son un número importante, si las comparamos con otras unidades del ejército español, son de un relativo corto espacio de combate. ¿Sí? La división entra en línea el 12 de octubre de 1941 y se retira aproximadamente en las mismas fechas en octubre de 1943. Hay 2 meses ahí más o menos que son del traslado de un frente a otro, es decir, ha estado siempre en línea de combate, siempre, y tiene un número altísimo de condecoraciones, porcentualmente, si uno las compara, ¿sí?, por ejemplo, con la campaña de la Reconquista en anual, tras anual, etcétera, etcétera. La División Azul queda en una de las grandes unidades por condecoraciones del ejército español. Esto también es interesante subrayarlo. Luego hay otra serie de condecoraciones del segunda orden, me parece, de eso, ¿verdad? También hay cruces militares, cruces de guerra y todas estas cosas, que bueno, sería muy difícil hacer un cómputo, pero esto demuestra esa capacidad combativa. Luego también hay otra cosa que está ahí, que es que la división, cuando está en frente de combate, y con esto casi que voy a terminar, los rusos, ¿qué les pasó a los rusos con la división? Aparte de aprender en combate, que eran un enemigo muy difícil de vencer, tenían unos malos servicios de información. Cuando se producen las capturas esposadas, en fin, de documentos, los primeros prisioneros y tal, lo que venden es que, en parte reconocen que hay muchos falangistas, pero que muchos han salido, en fin, de la recluta obligatoria, todas estas cosas que luego ha mantenido la historiografía, proceden del Partido Comunista, del Partido Comunista, que siempre tuvo un cierto capacidad de influencia con respecto a la cuestión de la presencia de la División Azul, sobre todo luego cuando los prisioneros que se cuentan en este libro. Y luego que más adelante, ya estamos en la llamada Segunda División, pues los informes de los que conocemos, de los servicios de información soviéticos, pues adolecen también de este desenfoque. Se vuelven a creer que aquellos son gente sin moral de combate, que va a salir corriendo, que no tiene hambre. ¿Por qué? Porque los prisioneros que los cogían eran españoles. Y los españoles somos muy listos. Y claro, cuando llegaba el prisionero, ¿qué iba a decir? Iba a huir aquel que le había cogido prisionero. Y estos que les convenía a su propaganda, pues transmitían eso al mando de las unidades. Y claro, creían, casos más arquetípicos, la batalla de Cranibor, que aquella unidad tenía una moral pues, normalita, y por lo tanto ante un envite se iba a hundir, porque no era no eran el tipo de soldados que a ellos les habían contado que existía. Y finalmente, desde el punto de vista geoestratégico, cuando la división sale, de algún modo se adecúa a eso que decía yo al principio de la política exterior española. Es decir, no vamos a entrar en la guerra, eso ya estaba decidido desde octubre del 40. Pero queremos estar en la mesa de negociación. Por lo tanto, y los alemanes me están presionando para entrar. Por lo tanto, Alemania aceptó aquello como un primer paso, y a la política exterior española en ese momento pues le convenía decir, yo tengo eso si hay una negociación de paz, que era lo que todos pensaban en el año 41 que
era el punto final de la guerra, o podía ser el punto, una negociación, sobre todo porque estimaban que Rusia no iba a aguantar. Y los informes del Estado Mayor británico y los informes de los Estados Unidos era que Rusia no iba a aguantar el avance alemán, y por lo tanto calculaban que para agosto o septiembre aquello iba a estar terminado. ¿Y cuál sería lo lógico? Pues que hubiera una negociación, y si en esa negociación, como se intentó anteriormente, España había tenido una presencia, pues de alguna manera podría obtener algún beneficio dentro de los nuevos acuerdos que se llevaron. Claro, esto se cae como un castillo de naipes porque la guerra no se acaba, y a partir del 42, 43 ya hay otras cuestiones importantes, que es que hay que seguir allí, además de por la razón anticomunista, por razones objetivas exteriores, porque de alguna manera guarda la posibilidad de que Alemania decidiera la invasión de España. Esto era un hecho, es decir, España donde se dedica a hacer obras de defensa no en el sur, la está haciendo en los Pirineos, y en los Pirineos lo único que están en la República Alemana. Por lo tanto, eso era. Y segundo, que cuando la situación varía en el Mediterráneo, ya está la posibilidad de que los que nos invadan son los aliados, y por lo tanto necesitamos armamento. Y claro, debajo del mantenimiento de la División Azul está la negociación para el suministro de armamento a lo largo del año 42, principios del 43. Es decir, todo esto forma parte de esos ejes estratégicos que cambiamos cuando la situación ya se hace evidente, es decir, hay un paso, se aguanta tras el desembarco en el norte de África, no pasa nada, pero tras el de Sicilia y el de Nápoles, cuando se hace el de Sicilia, se temía que uno de los objetivos fuera Mallorca. Es decir, esto estaba dentro de las posibilidades. Es cuando ya se produce de verdad la presión aliada que obliga a la retirada y se decide esa cosa simbólica de mantener la Legión Española de Voluntarios, que a extinguir. Es decir, la orden secreta pone a extinguir. Cada uno que entendía lo que es extinguir, no iban a haber relevos. Pero, en fin, se decide también la presión americana y que aquello no tenía sentido y se repatria prácticamente, está un mes escasamente en frente de combate, un mes y poco en frente de combate. Y el último capítulo de este libro, que es la batalla que libran esos soldados en el Gulag, para volver a España y para mantener la misma misión, que es luchar contra el comunismo. Y nada más, porque si no, me como yo el tiempo y le pasamos a las voces de la División Azul, es decir, a lo que contaban los voluntarios. Muchas gracias. Bueno, no sé si esto está encendido. No. Y ahora. ¿Se oye? ¿Sí? Se está acoplando algo. No, porque te la apago yo. Apágalo el otro. Apaga el otro. ¿Está apagado, no? Es que si no lo digo a viva voz, que yo tengo una buena... Ahora bien, vale, bueno. Bueno, pues tengo un problema, y es que tengo voracidad escribiendo o hablando. Y me acabo de poner el cronómetro para no pasarme de tiempo, ¿no? Yo tengo un pecado capital que confieso aquí. Yo creo que es el móvil. ¿Es el móvil? Pues ponlo ahí. Y es que yo soy marcadamente anticomunista. No me ruboriza decirlo. Así es que desde siempre me he sentido muy interesado en la historia de estos señores que fueron a luchar contra el comunismo, ¿no? No. Apaga el móvil. Cuéntame tú. Cambiar de sitio, ponlo en avión. Sí. Cuéntame tú. No sé cómo se apaga el móvil. Esto de los móviles es que cada uno se apaga y se enciende de una manera. Pues hazme un aviso del tiempo. Joder. Ponlo por ahí. Bueno, vamos a ver si ya... Bien, les decía que yo no me importa reconocerlo, soy profundamente anticomunista y por tanto la División Azul me ha interesado siempre en ese componente. Pero también me ha interesado siempre mucho la historia militar. Y he habido un momento, he estudiado otros temas de la Segunda Guerra Mundial, pero ha habido un momento en que uno dice, bueno, pues ya peinas canas, o mejor dicho, ya ni peinas canas, tienes que concentrarte en un poco, en un tema, porque en definitiva es lo que vas a dejar como herencia, ¿no? Bueno, y me he concentrado en escribir sobre la División Azul,
Pero, con una cosa curiosa, no he escrito ningún libro sobre la División Azul porque se me haya ocurrido a mí. Todos es porque me los han pedido. Y me han dicho, oye, ¿podrías escribir sobre la batalla de Krasnivor? Sí. Pues nada. Pero es que no hablas mucho de la artillería en Krasnivor. Pues otro libro sobre la artillería en Krasnivor. Así, ¿no? Entonces, publiqué un auténtico ladrillo hace pocos años, en 19, que se llamaba La División Azul de 1941 a la actualidad. Y el editor me dijo, oye, mira, ellos lo llaman los feedback. Tenemos los lectores, nos dicen que hay una cosa que les ha gustado mucho de ese libro. Digo, sí, que en ese libro es un libro de 850 páginas. Yo utilizaba material de archivo, todo tipo de libros, ¿no? Que a la gente le ha gustado mucho los testimonios inéditos de divisionarios. Ah, muy bien. Y me dijeron, ¿tú podrías escribirnos un libro solo con testimonios inéditos de divisionarios? Dije, por supuesto. Por eso decía que a mí los libros sobre eso no es que se me ocurran a mí, sino que me los piden los editores. Y un libro, como las tarefas, ¿verdad? Un libro va tirando de otro, ¿de acuerdo? Entonces me embarqué en este proyecto, tenía mucho material recopilado y además tengo la suerte de tener grandísimos amigos, grandes investigadores de División Azul, como Paco, como Juan, que tenían sus propios archivos. Me puse a recopilar y cuando me di cuenta tenía testimonios de 450 hombres. Por la división pasaron 45.000, luego de uno de cada 100. Pero atentos, testimonios con una cierta característica, y es que son testimonios escritos por ellos. No me valen las entrevistas. En las entrevistas al final sabes más de lo que le interesa al entrevistador de que lo que le interesa al entrevistado. ¿De acuerdo? Te acordarás de una entrevista a un divisionario de Lorca. Salía en la prensa. Me fui a Rusia por hambre. Bueno, si no te confirmo otro día, dice, yo no dije eso. El periodista preguntó, ¿había hambre en España? Y dije, sí. ¿Te fuiste a Rusia? Sí. Y es lo mismo. Por eso no me sirve a mí eso. Solamente he utilizado testimonios escritos por ellos. Escritos porque una entrevista se te calienta la boca, o se te... No, escritos por ellos. Todos sabéis que cuando uno se sienta a escribir, lo piensa más, lo madura más, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nada de entrevistas, nada, no. Testimonios escritos. ¿De acuerdo? Y repito, me encontré con una masa de 450 testimonios. ¿De acuerdo? En este libro, para este libro, he utilizado de 217 voluntarios. Con una singularidad. Si os acercáis a una librería, hay mucho, casi siempre de historia militar, y te ves el general Guderian, el general de Gaulle, el general Eisenhower. En este libro, sí, el general Esteban Infantes escribió un libro sobre eso y se cita, por supuesto, y algún coronel, también se cita algún coronel que ha escrito cosas, pero vais a encontrar más testimonios de un brigada músico o de un maestro narrador que de un general. Este es un libro que no por casualidad tiene este título, Voces de la División Azul. La División Azul, nos lo decía Paco, ha sido objeto de un gran debate, pero un gran debate en gran medida falso, porque hay una serie de profesores universitarios que se inventan una imagen de los divisionarios, que si se los sacaron de las cárceles, Dios mío, que si se iban por hambre, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, uno lo analiza desde el puro sentido de la lógica. Gente que se iban a lavar su pasado, o a sacados de las cárceles. Dice, pero ¿quién es tan imbécil de darle un fusil a un enemigo político? Es tan ridículo, es tan ridículo. Luego, no tiene ningún soporte lógico, conceptual. Pero, por ejemplo, y aquí Juan Negreira ha hecho un estudio sobre eso fabuloso, no tiene ningún soporte documental. No hay ni un solo documento de archivo que dé apoyo a esas tesis. Bueno, ¿qué es lo que he pretendido yo en este libro? Demostrar que no existe tampoco ningún apoyo testimonial. 450 divisionarios, repito, en mi archivo con sus textos. Ni uno solo dice, me alisté por hambre, me alisté por lavar en mi pasado de mi familia,
me sacaron de la cárcel, ni uno solo. Y estaréis diciendo, claro, Carlos, pero es que tú, a ver, yo cojo todos los testimonios. Si estos señores, al parecer innumerables, hay una fuente, la última fuente que he leído decía que por División Azul que hubo 8.000 desertores, cuando no llegaron a 80, de estos señores que escriben en contra de División Azul. Bueno, si esa gente, si había tanta gente que se fue por hambre, por los pasados, por lo que fuera, por cualquier motivo espurio, ninguno sabía escribir. Ninguno sabía escribir. Dice, hombre, claro, con Franco no lo iban a publicar. Bueno, Franco se murió hace 40 años, ¿verdad? Luego han tenido tiempo para publicar. Es más, ha habido algún intento. Ha habido varios, uno muy famoso, muy sinvergüenza, que se pasó toda su vida alardeando de que había sido divisionario, y cuando llegó la transición a la democracia dijo, adiós, la que he liado, ahora tengo que hablar de que me fui obligado. Y escribió un libro, Memorias d'un temps gris, un señor de Burriana, de Castellón. Bueno, era más falso que un billete de 123 euros de madera. Pero fijaros si era ridículo que el señor, claro, estos señores encima van siempre de héroes, ¿no? Y contaba, me llevaron al hospital de Riga, tenía la letona que yo estaba ahí tonteando con ella, y entonces para impresionarla, cuando iba pasando por el puerto de Riga, decía, mira, ¿ves Leningrado? Eso es un muelle tal, eso es un muelle tal. Fíjense ustedes, si hay que ser necio. ¿Quién en su sano juicio puede pretender que desde Riga se vea San Petersburgo? Hay 2.000 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, a los que han intentado inventarse unas memorias falsas, los pillamos en la línea 10, los pillamos, con lo cual ya ni lo intentan. Pero repito, siguen apareciendo este tipo de profesores que dicen, ¿se acuerdan? O, atentos que esto es muy importante, muchos señores que escriben novelas, noveluchas. Ellos pretenden que son novelas históricas, son noveluchas, que tienen muy poco de novela y absolutamente nada de historia. En esos señores de las noveluchas son siempre los forzados por hambre, no le quiero matar. Bueno, pues digamos un dato. Si yo lo único que quiero es que usted me diga en qué unidad estuvo, qué fechas, etcétera, etcétera, que yo eso lo verifico. Eso no te lo dice. Si alguno de ustedes tiene la debilidad de comprarse este libro, verá que cada testimonio, cada personaje que utiliza su testimonio, aparece absolutamente identificado. ¿Quién es? ¿Dónde se alistó? ¿En qué unidad sirvió? ¿Y hasta cuándo estuvo? ¿Para qué? Porque si utilizo un testimonio de este señor, quiero verificar que es correcto. Entonces, ¿esto ocurrió este día? Hay una cosa que se llama diarios de operaciones. Te lo vas y lo verificas. Y cita que es que mi capitán era muy duro. El capitán no sé qué. El capitán mandaba a esa compañía ese día. Observarán ustedes, repito, que tengan la paciencia de comprarse este libro, que todos los nombres que en los diarios o en las memorias, ya lo saben ustedes, cuando uno escribe el diario es Fernández. No. Es Luis Fernández Somiedo, ¿no? Los he completado todos los nombres. Porque no solamente se trata de recopilar testimonios, sino de documentar. Yo no puedo evitar ser un historiador, ¿no? Y por eso he hecho este esfuerzo. Pero lo que quiero yo es que hablen ellos. Es que los divisionarios eran... No, que lo digan ellos. Es que los divisionarios fueron... Que lo digan ellos. Aquí aparece mi nombre, pues sí. Pero los protagonistas, los que han escrito el libro, son los 217 testimonios que utilizo. Y he tenido tal obsesión con que se vea que son testimonios. Ustedes saben que es muy normal en los libros, cuando empieza un libro, poner una entradilla, ¿no? Como yo he puesto para cada capítulo 3 entradillas de 3 divisionarios distintos, porque quiero siempre remachar la idea de que aquí son las voces de los divisionarios las que cuentan, no lo que yo diga. Ahora, a mí solamente los señores que se dedican a maltratar, a intentar maltratar a la División Azul en la historiografía, con que me hagan vocecitas de la División Azul con 40 testimonios, me rindo. Yo me rindo. No se preocupen, no va a ocurrir nunca. Porque no existe.
hay unos divisionarios que existen en la mente de unos profesores, una de dos, o son de izquierdas, o son separatistas, o más cosas, o malos literatos, y que tienen que inventarse un escenario un poco turbulento para que su novelucha tenga algo de salida. ¿De acuerdo? Este es entonces el planteamiento con el que yo he realizado este libro, y repito, no es una ocurrencia mía, es que me lo piden, ¿no es cierto? O sea, un poco cierro el círculo. Cada vez que escribo un libro es porque un editor me lo ha pedido. Me imagino que nos pasa a los que escribimos, a los que investigamos. Tú estás ahí metido en tu cuartucho, rodeado de papeles, yo qué sé, y vives bastante ajeno a la realidad. Y en cambio hay unos señores que se dedican a vender libros. El señor que vende libros detecta qué le interesa al público, porque no va a vender algo que no se venda, no va a pedir algo que no se venda. Uno fabrica coches para venderlos, uno vende tomates para las ensaladas, y uno edita libros cuando detecta el interés del público. Yo no he generado este interés, yo respondo a este interés que los editores han detectado. ¿De acuerdo? Entonces, en este libro está una parte del proyecto en el cual ando metido, y es el de los testimonios. No solamente es este libro, también, por ejemplo, en este libro verán ustedes que hay un capítulo mío. Paco ha hecho su capítulo típicamente historiográfico, de archivos, Juan también, y yo he utilizado para mi capítulo en este libro también testimonios. Pero siempre con la misma idea, el mismo planteamiento. Es muy posible que muchos de ustedes hayan leído posiblemente el libro más clásico sobre la División Azul, que se llama Embajador en el Infierno. ¿De acuerdo? Es una obra que tantísimos hemos leído, ¿verdad? Firmado por don Torcuato Luca de Tena y el Capitán Palacios. Pues le va a sorprender, porque no lo utilizo para nada en el libro. ¿Por qué? Es que no me parece bueno que va, si yo me enganché a este tema de la División Azul por leer ese libro. Justamente no lo utilizo porque todo el mundo lo conoce. ¿Y qué es lo que he pretendido en este libro? Lo mismo que pretendo en este capítulo mío en este libro. Darle la voz a otros muchos divisionarios. En este capítulo mío hay testimonios de 50 prisioneros. De 50 prisioneros distintos. Y algunos extremadamente humanos, ¿no? Porque uno lee el testimonio de Capitán Palacios, que se mantuvo firme como un bloque de acero. Joder, que digo. Pero hubo más gente, y hubo gente muy humana, y hubo gente que en algún momento tuvo la debilidad de estar en los grupos antifa, y te lo escribe. He tenido esta debilidad, me he rendido durante este tiempo, pero para mí ese libro me conmueve absolutamente. Uno de los testimonios que más utilizo, lo digo porque la gente piensa, no es que no coges más que testimonios que... No, yo cojo cualquier testimonio. De los que más utilizaron este libro, porque estuvieron prisioneros, son de dos sectores. Gente que eran comunistas y que se fueron a Rusia para desertar. Y desertaron. Eran tan tontos que pensaban que el ejército soviético los iba a admitir. El ejército soviético pensaba siempre que si alguien desertaba hacia sus filas, era un infiltrado enemigo. Así que a todos estos desertores, toma ya al campo de concentración y te vas a aguantar. Entonces esos testimonios son también valiosísimos. Uno de ellos es un señor que había sido oficial en la guerra civil del ejército republicano y era un señor de un nivel, ¿no? Militante del Partido Comunista. Bueno, pues es un testimonio fascinante, porque ya saben ustedes, los marxistas tienen esta mentalidad del análisis económico, ¿no? Entonces, hace una cosa que los divisionarios falangistas no hacen, ninguno de ellos, y es que hace un análisis sobre la estructura económica de la URSS. Dice, esto es una mierda, esto es el esclavismo. Creíamos que íbamos a combatir por un régimen socialista y esta gente, a donde ha llevado a Rusia, es un régimen esclavista. Bueno, vuelve más anticomunista que el Capitán Palacios, mucho más. Y el otro casi que es más enternecedor, porque este es muy español, no, españolísimo.
Ustedes saben que somos tercos como mulas, ¿no? Este llega allí, lo mete en un campo de concentración y dice, pero ¿esto qué es? Si yo soy antifascista, comunista, nada, tú aquí. Dice, bueno, el ambiente de guerra, pues no vamos a disculpar. Se acaba la guerra y sigue con él el campo de concentración. ¿Esto? Pero hombre, bueno, llega ya el momento en que los liberan y le dicen, podemos volver a España. Y lo reconocí en sus memorias. Estas están inéditas. Dicen, de hecho los oficiales, citados a Lenin, me dijeron, no te preocupes, sabemos que eres desertor, sabemos que eres comunista, pero se ha olvidado todo. Tú ya has pagado aquí tus penas como nosotros en estos campos de concentración. Vuélvete para Francia. No, porque soy antifascista. Se queda. Los primeros años que lo liberan, dice, lo siguen vigilando. Dice, tú has sido un fascista que ha venido con la división azul. Oh. Bueno, pues llega un momento en que se casa con una rusa, que ya no habla más que ruso y tal, y él considera que ya tienen que admitirlo. Y descubre que toda la sociedad soviética es una pura farsa. ¿Saben? Entonces, como decide, esto es graciosísimo de ver, dice, he descubierto que Rusia es un país fascista. Con lo cual, siguiendo su razonamiento, resulta que la división azul era una división antifascista. Bueno, pero es muy humano en este sentido, porque dices, es como los españoles, ¿verdad? Terco como una mula, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Bueno, me centro, que si no me disperso mucho. El tema es el siguiente. No tenemos por qué imaginar ninguno de nosotros cómo fueron los divisionarios. Es que no lo dicen ellos. Nos lo dicen ellos. Han escrito hasta el aburrimiento. Por desgracia, la inmensa mayor parte de esas obras quedaron inéditas. La guerra acabó como acabó. Y se publicaron 2 o 3 libros. Pero muchos volvieron de Rusia con su libro. Se quedó ahí guardado en un cajón. Ahora, casi siempre, gracias a los nietos, están diciendo, pero si lo que escribió mi abuelo es fabuloso, si tiene un interés increíble, un valor humano excepcional, es un documento histórico, y estamos recuperando una cantidad increíble de ellos. A mí me gusta pensar que este libro igual contribuye a que aparezcan más testimonios. Miren, estuvimos hace nada, los 3, en Madrid presentando este libro, ¿vale? Yo salí del salón de actor aquel con 3 diarios más. Que llega la nieta, oye, pues ya tengo el diario de mi padre, pues de mi abuelo, para. Hoy me han hablado de otro diario más aquí, que también muy emotivo y muy interesante, ¿no? Hay miles así. Hay miles de diarios así. Y hay miles de colecciones de cartas, y hay miles de memorias. A mí, yo estoy convencido de que, bueno, a mí les he dicho, yo no calculo que haya menos de 1000 diarios o memorias inéditas que estén ahí guardadas. Algunas incluso las han transformado ellos en pequeñas novelas, ¿de acuerdo? Pero no podemos permitir que estas voces se queden silenciadas. Tienen derecho a contar quiénes fueron, por qué lucharon, qué días tuvieron. Y repito, no es una historia de generales, no es una historia de héroes, ni siquiera es una historia de grandes heroicidades, porque sí, tú te coges a un héroe de guerra, al comandante Carius, con los panzers, bum, 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 de arriba. No, ¿qué vamos a encontrar aquí? El señor que te cuenta cómo día a día está metido en lo que ellos llamaban una chabola, que es un hueco excavado en la roca, en pelotón, durmiendo, de aquella manera, a 40 grados bajo cero, que no hay cama para todos ellos, porque siempre hay 2 o 3 del pelotón que están de servicio, y entran y salen constantemente, eso que se llama una cama caliente, ¿de acuerdo? Donde suspiran por el momento en que una vez al día les lleven con suerte comida caliente, y se vuelven locos de emoción el día que les llega una carta. Y eso es así, un día, otro día, otro día, una semana, otra semana, un mes, otro mes. Ese es el auténtico heroísmo. Y eso es lo que ellos cuentan en sus memorias y en sus diarios. Hay gente que dice,
Oye, qué diario más aburrido, no cuenta nada. ¿Qué se piensa la gente? ¿Que la guerra es una película de Hollywood? No es una película de Hollywood. Aquí estamos descendiendo al nivel puramente humano. Repito, hay testimonios oficiales, por supuesto, de suboficiales también, pero la mayor parte son de tropa. E incluso los testimonios de los oficiales son de una humanidad tremenda, ¿no? El que cuenta, aquí tengo ahí a su hijo, el comandante Crespo contando cómo el último día que está en el servicio, le hieren a un sargento. Y él lo da por muerto, porque lo ve tan hecho polvo. Y dice, le recibe un Padre Nuestro. Y como años después, se reencuentra con ese sargento en un regimiento que mandaba, y dice, mi comandante, soy yo, estoy vivo. Y dice, ¿me debes un Padre Nuestro? Este tipo de historias. 50.000 anécdotas de este tipo son las que yo he querido rescatar, porque si a quien le gusten las películas de Hollywood, pues que le gusten las películas de Hollywood, yo qué sé. Aquí no, en este libro no salpica la sangre cuando lo abres. No es eso. En este libro lo que te puede ocurrir es que te pongas a llorar con detalles de lo más tierno. Como son, a mí me hacían, no sabía si reírme o llorar a veces, ¿no? Como un oficial que camino del frente, va a Berlín y en vez de estar con sus compañeros visitando museos o visitando tal, va de hotel en hotel procurando obtener cartas, esos impresos que hay en los hoteles, con la hotel no sé qué, tal, y sobres con el nombre del hotel. ¿Para qué? Para mandarle cartas a su madre, diciéndole que está haciendo un curso en Alemania, para que la pobre madre no sufra pensando que su hijo está en Rusia. Entonces, ves esos detalles tan absolutamente humanos, ¿verdad? Cuando te los pintan como, no sé qué, estos los psicópatas, no sé qué, no cuánto. ¿Pero de qué estás hablando? Hay la gente de mala fe que coge un testimonio de un señor que era catedrático de instituto, José María Sánchez Diana. Él toma parte en un asalto a la Bayoneta y cuenta entonces con tremenda brutalidad lo que es un asalto a la Bayoneta. Eso es un episodio brutal, ¿de acuerdo? Entonces ha habido gente que saca sus párrafos y dice, mira, son máquinas de la muerte. ¿Por qué me he esforzado en contextualizar a cada uno de los personajes? Este señor se pasó toda su vida dando clases en un instituto y su única pasión era escribir libros de historia. Era especializado en historia de relaciones diplomáticas entre los países entre España y los países del norte de Europa. ¿Y usted me lo está pintando como un psicópata? No, hombre, no. Es una persona tan sincera que reconoce que cuando se entra en combate, tú pierdes el sentido. Tú entras en combate, hay fuego por todas partes y tú no haces más que disparar. Y si hay alguien que está tirado, entonces, cuando pase igual se levanta y me pega un tiro. Yo le pego un tiro antes. Y si ves a uno que me rindo, le pegas un tiro, porque no sabes si te lo con la mano. Tiene la suficiente honradez como para contarte qué es lo que ocurre de verdad en un combate. Pero no. Yo ya digo, me han conmovido sobre todo los detalles de esa de tal humanidad, o de ver a oficiales de zapadores que mandan una compañía de zapadores que se van a comer el mundo y que le dicen a su madre que no, que están haciendo los ejercicios para que su madre no sufra. Ese es el tipo de hombres que estuvieron profundamente humanos, de muy firmes convicciones, pero profundamente humanos. Y yo quería que su voz no se quedara sin conocer. Ya está. Muchísimas gracias a
a los dos, ha sido muy interesante y sobre todo un estímulo para comprar estos dos ejemplares que tenemos aquí y que podréis adquirir abajo. Ahora un momento de preguntas, señor De Llán y mi tocayo. Buenas noches, mi nombre es Miguel De Llán, soy profesor de Universidad de Historia Moderna, y lo que es más importante, antiguo profesor de institutos, cuando se hacían en Madrid las oposiciones, estaba un mes y medio, más o menos de esa época que estamos hablando, ¿no? Y soy también el presidente accidental de la Asociación de Amigos de San Carlos. Quiero dar las gracias al presidente del Círculo para permitir hoy, a diferencia de lo que ha hecho el general Ruiz del acto de mañana, este acto y evitar censuras. El presentismo, aquí se ha hablado de presentismo, como historiadores, es muy malo. Solo hay una cosa peor, o algo cosa peor, ¿no? El estalinismo. Stalin eliminaba a aquellos amigos suyos que salían en la foto, que es lo que ha hecho el señor Ruiz ayer. Yo solo quiero darle las gracias a ustedes y tengo una serie de preguntas, pero creo que no puedo dar esto. Solo voy a decir que entre estas voces, y usted ha dicho, supongo que desgraciadamente no está Aramburu Topete ni Gutiérrez Mellado, que el general Ruiz no lo sabe, pero estuvieron en la División Azul y que hicieron unos servicios a la patria y al ejército mucho mayores que el general Ruiz va a hacer en toda su vida. Eso ya para empezar. Y para acabar, quería también decirles por qué demonios la División Azul es más querida y respetada en Riga o en Rusia que no en España. Esto es bastante evidente. Y solo, aparte de esto, una cosa más, mis lecturas, porque no soy de contemporánea, soy de moderna, he leído a veces que el general Franco aseguró a los americanos que cuando se hizo el desembarco en África, él no intervendría. Y me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, los señores, yo como voy a responder muy breve, Aramburu Topete sí que está en el libro. No escribió mucho sobre la División Azul, pero me he esforzado en localizar hasta el último testimonio escrito. Entonces, lo he dicho, entre otras cosas, por el papel que Aramburu Topete y Gutiérrez Mellado tuvieron en el 23F, que quizás la general Ruiz no lo sepa, pero es importante que lo sepa. Pero digo, Aramburu Topete sí que está en el libro, y ahora ya van a seguir. Y yo voy a decir una cosa, es que, bueno, hace muchos años, pero vamos, ahora como, yo sé, 30 o por ahí, no podría decir, debía ser el año 91, 92, yo he estado dando una conferencia con el general, entonces teniente general, creo que era ya, teniente general Aramburu Topete en la Academia General Militar de Zaragoza con los 600 cadetes ahí puestos, de uniforme. Bueno, por eso me ha sorprendido, en fin, creo que se lo hemos echado. Es decir, bueno, mire usted, sé que los tiempos cambian, pero, en fin, no sé esta cuestión. Sí, es cierto que bueno, ella había dado la seguridad de que no iba a intervenir, eso lo tenía bastante claro, pero claro, yo soy el general Eisenhower y tampoco me fío, quiero decir, me lo dicen, doy las seguridades, pero tú nunca sabes lo que puede pasar, no te van a decir si te van a atacar, quiero decir. Eisenhower lo cuenta en sus memorias, él lo cuenta en sus memorias que sí, que la actuación de España fue capital, porque figúrese lo que era en aquel puerto ampliado, aviones, barcos, no sé qué. Hombre, yo no soy un experto en artillería de costa, pero los cañones de artillería de costa son terribles. Aquello empieza a disparar por sorpresa y aquello empieza a saltar como la pólvora, o sea que la situación era bastante complicada, sí. ¿Puedo preguntar algo? Muy bien. Tengo curiosidad para saber si en sus investigaciones se han encontrado de alguna manera al viejo Marc, a Juan Marc, porque como intervino tanto en nuestra guerra civil, me extrañaría que de alguna manera... El tema que nos ocupa no va por ahí. Bueno, pues ya me ha contestado. Más que una pregunta, es una reflexión. Ha dicho eso al principio de su discurso. ¿Se oye bien? ¿Quién sería tan imbécil de darle un fusil al enemigo político? Me pregunto también, ¿quién sería tan imbécil de
irse a que le maten en Rusia solo por salir de la cárcel. Es que no tiene ningún sentido. Es una ridiculez conceptual. Pero en tiempos de guerra se hace esa propaganda. Dice, bueno, vale, yo lo entiendo. Vamos a ver, el que era embajador británico en España, Sir Samuel O'Hare, no sé cómo se pronuncia, tiene publicadas sus memorias de su periodo de embajador en España de Franco. Y dice eso, dice, no, nosotros dijimos, la BBC dijo que nos habían sacado de las cárceles, forzado a guardar, y dice, es mentira, dice, pero era propaganda de guerra, dice, en realidad combatieron muy bien. Pero eso dice el que fue embajador británico, que la BBC se hartó de decirlo. Los escritores comunistas en España, que son bastantes, siguen diciendo lo mismo que dijo el Partido Comunista en el año 41. No se han movido de ahí. Aunque no tenga, como usted dice, ni el más mínimo sentido. Como dice, se iban por la paga. Dice, pero vamos a ver, si es que ahí delante hay 2000 tíos pertrechados con fusiles y con cañones empeñados en que no cobren la paga. Se iban porque pasaban hambre. Como si en el frente había servicio de habitaciones. Mi sargento, ¿me pueden traer una bichisua? Que hoy estoy un poquito mal. Por favor, ¿cómo pueden decir esas memeces? La dicen para su pública. Mire, en el colmo del absurdo, uno de estos sujetos, profesor de universidad, comentando nuestros trabajos, pues dice, bueno, es que dar opinión. Yo, en este caso era yo el que la daba. Este señor dice que en los cuarteles la gente pensaba lo mismo que los que estaban fuera de los cuarteles. Y eso es una opinión, porque los que estaban en los cuarteles no podían pensar lo que los cuarteles. Yo le explicaba que generacionalmente a los que estaban dentro del cuartel eran los mismos que generacionalmente estaban fuera. Y que si se produce un estallido popular de fiebre anticomunista para alistarse la división fuera de los cuarteles, también se produce en los cuarteles, porque tienen la misma edad. Y usted dice, no, eso es opinión. Pero oiga, usted, claro, ante la evidencia de ese razonamiento, porque parece mentira, digo, bueno, sabrá lo que es la mili, o algo así, van una parte y otros se libran. Bueno, pero en este caso, pero es que nosotros sabemos perfectamente que cuando la división azul sale, estará el reemplazo del 41, que son licenciados justo en el 42, la segunda división, llamada segunda división más llamada, pero bueno, segunda recluta, segunda que llaman así, se produce cuando entran los nuevos reemplazos. ¿Y quiénes son esos? Y se ha encontrado en las voces, pues los chicos que tenían menos edad, que no pudieron adaptarse en el 41, que se apuntan en el cuartel, porque en el cuartel te podías apuntar con menos de 20 años. Ahí no había nada, te mandaba jefe y ya está. Tú estabas en un cuartel, pues te ibas por un soldado y te habías apuntado. Una cosa que se descubre cuando ves los testimonios directos, y algunos lo confiesan, dicen, no, yo es que si le digo a mi madre que me voy voluntario, porque una madre en los años 40 era... Si le digo a mi madre que me voy voluntario, me abre un guantazo, me pone la cara al revés. Así que le he dicho que me han apuntado obligatorio. Y lo confiesa, ¿sí? Y dice, mi madre que se enfade. Como mi madre no va a ir a pegar al capitán, pues yo lo cuento, pero te dice, y dice, ¡ha salido! ¿Cómo vas a forzar a un tiro en cuartel ese? Está en ridículo, pero ellos lo dicen a sus madres y las madres se lo creen. Claro. En el testimonio de Salamanca que aparece aquí, cuando Salamanca se intenta, bueno, se quiere ir a la guerra, un guerrillero, cuando está a la guerra, escribe al embajador que yo me apunto a ir a combatirse a algún sitio. Y dice, no hombre, no está previsto tal bueno. Y se convoca a la división azul y él se apunta. Entonces su padre mueve Roma con Santiago, se presenta allí, tiene 3 hermanos, uno había sido herido en guerra, este no sé qué, y lo saca y no te va a Rusia. Entonces aprovecha la segunda vez y no dice nada, se presenta en Logroño con su expediente, en fin, muchas condecoraciones y tal, y claro, pues en Logroño pues lo admite, un señor que es sargento y tal, y se va así a Rusia. Pero antes el padre lo había sacado del cuartel, literalmente, de... Es que estas cosas... Es que es lo bueno de trabajar los testimonios. O sea, los testimonios te cuentan más. Como el oficial le ha intentado convencer de que no vaya, que lo contrario. Pero no, mi capitán me ha dicho que tontuinos que he cagado yo. Es justamente lo contrario. Y es lo bueno, digo, ¿para qué tenemos que dejar que ni él, ni yo, ni nadie, que hablen ellos? Si es que, saben ustedes de sobra que el nivel intelectual de los divisiones fue muy alto.
porque veo muchísimos estudiantes universitarios y con bachillerato, etcétera, etcétera. Entonces, no es que escribían, es que escribían muy bien. Algunos, como he podido comprobar en el diario que hemos mostrado esta mañana, con una caligrafía que, Virgen Santa, qué preciosidad de caligrafía. ¿De acuerdo? Entonces, que lo cuenten ellos. Y lo que te cuentan ellos no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. ¿Entendido? O sea, es que, os digo yo, con que me hagan una réplica donde en vez de 400 hombres me pongan yo que 40, no, 4. ¡4! Ya me callo. No lo van a encontrar. Allí, aquel chico que yo quería preguntarle si brevemente nos puede... ¿Me escucha? Si nos puede brevemente comentar qué escribieron los divisionarios sobre la población rusa. Porque se conoce como que la policía militar alemana, al principio al menos, estuvo a punto de arrestar o intentó arrestar a un divisionario porque confraternizaba mucho con los rusos. Pues, si hay algo escrito acerca de eso. Ahora te contesta los yo tengo que poner una cuestión importante que me parece a mí. La misión, o sea, vamos a llamarla desde el punto de vista militar, es un poco especial porque el territorio que ellos ocupan, que es bastante amplio, está bajo bandera española y bajo el código español y bajo la autoridad del general español. Luego transmiten al general alemán, etcétera, etcétera. Que decir, esa población está dependiendo de la División Azul. Y en eso se parece mucho a lo que hoy hace una misión de paz. Es decir, ellos se ganan a esa población, es decir, se les atiende desde el punto de vista médico. Ellos, a muchos habían visto un médico allí, pero por casualidad, ni por casualidad. Se les facilita alimentos, etcétera. Esto creo nada. Es que nuestro amigo el doctor Pollato lo ha revelado, ¿no? Es que la División Azul se equipó de ginecología. Oigan, si mujeres no van. ¿Por qué? Porque atendían para los partos y se fueron enviados a Rusia. Entonces quiero decir, eso le granjeó esa población. Ellos, las relaciones que cuentan, ahora Carlos lo contará, todos los conocemos, fueron muy estrechas. En la zona española, e incluso procuraban a veces no entregar a los prisioneros. La División Azul, los prisioneros los tenían que entregar al mando alemán, y el mando alemán pues ya haría lo que tenga conveniente, normalmente mandarlos a retaguardia, pero no, se los quedaban allí de ayudante, de asistente y de estas cosas, y ahí de estos asistentes que muchas veces cogen el arma para defenderlos a ellos de un ataque, porque estos estaban durmiendo, y el asistente estaba allí, y eran estos rusos que estaban allí, que esa relación siempre ha sido así. Y luego, en fin, cuando acaba la guerra se intenta buscar testimonios, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de la época de Stalin, para acusar a los prisioneros de la División Azul de crímenes de guerra, porque al ser acusados de crímenes de guerra, ipso facto estaban fuera de la consideración de prisioneros de guerra. Y no hubo ningún testimonio. Es decir, es un dato, yo creo que es fundamental. Cuando, en fin, para ganar puestos en el régimen de Stalin, lo más fácil hubiera sido lo otro, y con el riesgo además de que esa gente a la que interrogaban en los pueblos pudiera ser acusada de profascismo y acabar en el gulag. Es decir, esto, cuando se cuenta así, ¿no? Es que hay que pensar también las consecuencias. Nadie declaró esas circunstancias con la División Azul. ¿Algún ejemplo más de los testimonios? Este libro es una historia, digamos, global y siguiendo un eje cronológico, desde que salen de España hasta que regresan a sus casas. ¿De acuerdo? Que por cierto, es una cosa que me ha emocionado mucho. Cuando cuentan, cuando llegan a la aldea más remota, en los montes de Toledo, y está todo el pueblo para recibirlos. Es una cosa impresionante, ¿no? Es muy... llama mucho la atención. Pero, y esto no sé si debería contarlo, pero lo voy a contar. Aquí en total hay 15 capítulos, ¿vale? Tengo escritos 55. Me refiero que hay muchos capítulos que son no ya siguiendo el eje cronológico, sino siguiendo un eje temático. Te sorprendería, por ejemplo, ver que tengo un capítulo sobre la Virgen María, porque le tienen tal devoción y ven la intervención de la Virgen en tantos momentos, dices, esto es que tienes que dedicar un capítulo específico. La ven en todas partes, en cada momento que le... Bueno, yo qué sé. Hay capítulos, por supuesto, dedicados al trato con la población rusa, por supuesto. Y el trato con la población rusa fue el mejor que cabía imaginar en unas circunstancias de guerra. Como son testimonios, también te pongo el que lo dice, no, yo le he quitado patatas a un civil ruso para comer.
pero lo ves y ves las fechas. Es cuando acaban de regresar de la cabeza de puente, muertos de hambre, muertos de frío, y lo han hecho. Y te lo dicen, y a continuación dicen, no lo he vuelto a hacer más y estoy profundamente avergonzado de haberlo hecho. El trato con la población rusa fue muy bueno, muy bueno. Repito, todo lo bueno que se puede encontrar en una época de guerra. Y citaba antes Paco algo muy relevante, y es que cuando se liberaba un territorio, decían ellos, era su forma de decir, cuando decían que liberar un territorio, entraba en acción una comisión de los crímenes cometidos por los ocupantes fascistas contra el pueblo socialista, a buscar testimonios. Y eso, la comisión que entró en la zona del sur tiene puestas sus actas. El fulanito tal, en la aldea de tal, dice que los españoles le robaron un gato y se lo comieron. Mira, qué crimen de guerra más horroroso. No, una cosa espectacular. Y atentos, citan a un oficial. Hay un caso en que citan a un oficial, el teniente Antonio Vasco, que en tal sitio hizo tal tropelía. Como se trata, ya lo sabéis, os lo acabo de decir, de verificar todo, y bueno, vamos a ver quién es este Antonio Vasco. No hay ningún Antonio Vasco con V. No hay ningún Antonio Vasco con B, el apellido existe también con B. Que sea teniente. Habría a lo mejor otras relaciones. Bueno, vamos a ver si es Vázquez o Blázquez. Nadie, ningún oficial español con ese nombre, ni con nombres parecidos, como Blasco o Vázquez, tal, estuvo en esa zona. Cuando dice, ¿qué ocurrió? Pues que, como dice él, llegaban estos tíos de la KGB y tú querías quedar bien. Pues bueno, hay un señor aquí que ha hecho esto. Y te inventabas un nombre y ya está. Ah, muy bien, chavalote. Y ya está. ¿Por qué tiene mérito esto? Miren, tiene mucho mérito porque está en internet, no es ningún misterio. Tú te metes en el programa en el portal de prensa histórica y puedes leer la prensa que publicaba el Partido Comunista de España en esa época. La revista España, el periódico España Popular y la revista Nuestra Bandera. Descripciones de crímenes horrorosos de la División Azul, pero horrorosos. ¿Usted ha visto algún libro de historiadores donde se cuentan esos crímenes? No, no existe. Y mira que los buscan, mira que los buscan, no existe. Fue, repito, estamos hablando de una época de guerra. Todo lo humanitario que podía ser. Y por desgracia este capítulo no es de los que van en este volumen, pero si Dios quiere saldrá en otro volumen, en otro libro, y te cuentan cosas espectaculares. Ya me da corte porque me voy a enrollar, pero podía contarle cosas de verdad tremendas, Así es que otra vez será, pero podía contarle cosas tremendas. Última o penúltima pregunta. Buenas tardes, enhorabuena por los libros. Una pregunta, muy interesante el tema de, porque todos sabemos que todos los militares hicieron gran carrera militar, pero muy interesante que hable usted de la tropa y suboficiales, a diferencia de ahora que están siendo repudiados y olvidados. Esos militares, soldados rasos, cabos primeros, sargentos, cuando volvieron a España, ¿recibieron algún tipo de privilegio para formar parte de las administraciones o recibieron algún tipo de beneficio por haber sido combatientes de la División Azul? Bueno, hay que diferenciar si son el ejército, es decir, suboficiales del ejército, continuaron su carrera militar, muchos entraron en la Guardia Civil. Eso es una salida muy típica de soldados cabos y tal que acaban en la Guardia Civil. Ellos tenían consideración de combatientes. No cuando se van, se la dan, quiero decir, aquellos se van tan rápido y luego dicen, es que cuando volvió el primer batallón de relevo no se atendió a los que venían mutilados. Claro, no había nada dispuesto, o sea, que ellos habían salido y nadie hubo que hacerlo. Ellos tenían la consideración de combatientes, por lo tanto, aquellos que eran tropas y por lo tanto acababan licenciados del ejército, pasaban a la delegación de combatientes, la cual tenía un servicio de recolocación para buscarles trabajo. Esto es lo que... tener una condición especial, ¿no? Los suboficiales, bueno, pues algunos habían ascendido, otros seguían la carrera militar. El número de generales que llegaron
O sea, la carrera de un oficial que había estado en Rusia, casi todos acababan en el generalato. Y si no acababan es porque Rusia les había cortado la vida. Esto también es importante porque, por ejemplo, en el caso de los prisioneros, bueno, ahí mueren 150 y tantos, sobre un total de unos 500 prisioneros que podían haber, es un número alto, pero a eso le tienes que sumar un 20% más que murieron prácticamente al poco tiempo de venir a España de las enfermedades que tenían. Esto pasó mucho en los divisionarios. Luego, claro, políticamente, yo cuando hice el trabajo sobre los de Murcia, pues todo ello, quiero decir, el número de concejales, procuradores en Cortes, consejeros nacionales, gobernadores civiles, subjefes provinciales, todos los cargos que te puedas imaginar fueron desempeñados muchas veces por divisionarios. Incluso, y es un hecho curioso, cuando ya se aprueba la ley orgánica del Estado, ya hay elecciones municipales con, vamos a llamar, con diversas listas, los falangistas, que todavía siguen ahí leales a través de Pilar Primo de Rivera, deciden organizarse para presentarse a las municipales. Y entonces yo revisé varios ayuntamientos y en esa época casi los divisionarios que yo conocía se presentaron a esas elecciones municipales donde también concurrían las chicas de la asociación femenina y muchos salieron elegidos en la época. Había de otras tendencias del régimen de Franco, ya sabemos que no había partidos políticos, pero había elecciones municipales. Entonces quiero decir que fue siempre yo no recuerdo que nadie se sintiera marginado ni políticamente ni nada de eso por haber estado en la División Azul. Los que tenemos memoria de pequeños, ¿verdad? Teníamos unos soldaditos, que nacieron en el año 61, que se compraban, valían 5 pesetas en una, o 2,50 en un bol, y había uno de la División Azul. Y nosotros teníamos pequeñitos soldaditos para jugar, con los soldaditos de la División Azul, los que tenían más posible, había una versión en color. O sea que esto esos soldaditos deben ser carísimos actualmente, no la gusta presa, sino los que eran en color. Y cuando, la última cuestión, en 1970 ¿verdad? Esto que dice, no, es que el régimen tal. Mire usted, cuando Carrero Blanco ordena a Televisión Española, hay que hacer una serie para difundir los valores que nosotros tenemos. Y esa serie fue famosísima, se llamó Crónica de un pueblo. Y había un personaje que era el maestro del pueblo, que era el que defendía, la serie está muy bien planteada, ¿verdad? Defendía lo que eran los valores del régimen. Y ese maestro había estado en la División Azul y lo decía en todos los capítulos, ¿verdad? Bueno, esto lo digo. Ahora podemos pasar abajo al bar, aquí abajo, donde el Círculo Mallorquín nos invita, pues encantados, a vino mallorquí y un poquito de coca. Y a los ponentes, pues como siempre, nuestro recuerdo de los primeros 100 años del Círculo Mallorquín. Vamos a cumplir ya 175 pronto, ¿no? Y yo un recuerdo. Muchísimas gracias. Que tengáis siempre del Círculo, que como ya he dicho, y os recuerdo que abajo se pueden comprar